Hola amigos, ¿cómo están? Este es el taller Prólogos y vamos a hacer una serie de cápsulas de apoyo a la introducción del taller. Es probable que estés muy ocupado y ajetreado, pero es muy importante que te detengas a revisar estas cápsulas y puedas orar y meditar en ellas. También puedes compartirlas con quien tú quieras, independiente si está haciendo el taller o no. Este taller promueve la lectura de las Sagradas Escrituras para una comprensión espiritual cada vez mayor de la palabra de Dios. Así que lo primero que queremos que reflexiones es ¿por qué estás en la tierra? ¿Por qué Dios permitió que tú estuvieses aquí? ¿Cuál fue el propósito de otorgarte el don de la vida? A diferencia de lo que muchos creen, el propósito de Dios no es la salvación de los hombres. Porque si así fuese, Dios tendría que haberse hecho parte del pecado, haber permitido y haber planeado que el hombre cayera. Pero eso no es así, porque Dios es un Dios santo y no comulga y no promueve el pecado. Así que había un propósito muchísimo mayor que ese para que Dios te diera la vida. Dios dijo en el comienzo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree. También bendijo Dios al hombre y le dijo, fructifica, multiplíquense, llenen la tierra. Así que ahí podemos ver que Dios tenía en su corazón hacernos como Él, su carácter, a eso se refiere. Dios es espíritu, pero hay un carácter en Él, hay una vida y esa vida quería traspasarla a nosotros. En el Nuevo Testamento lo vemos con más claridad. Romanos 8:29 dice, ya los que conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Y esa palabra imagen es carácter. Dios nos dio un destino previo. ¿Cuál era ese destino? Ser a la imagen de su Hijo. Tener el carácter de su Hijo. Tener la vida de su Hijo. Maravilloso, ¿verdad? Así es. Fuimos creados, fuimos concebidos para tener la vida de Dios en nosotros, la vida y el carácter de su Hijo, de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios en nosotros. También Colosenses 1:27 dice, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿De gloria para quién? Para el Padre. ¿Cuál es la esperanza de que el nombre de Dios sea glorificado y enaltecido? Cristo. ¿Cristo dónde? Cristo en nosotros. Entonces nosotros los hombres le daremos gloria a Dios, seremos testigos de su grandeza a través de la expresión del carácter de Cristo en nosotros, los que hemos creído y nos hemos entregado a Él. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que el hombre cayó y pecó y fue destituido de la gloria de Dios. El hombre se apartó de Dios y lo perdió todo ahí. Perdió a su Creador, perdió su seguridad, perdió a su Padre. Entonces debía haber una obra redentora. El hombre quedó cautivo de su pecado, de su rebelión, de su independencia. Desechó a Dios y quedó cautivo de su propia oscuridad. Se apartó de Dios y ese apartamiento hizo que su razón y su corazón se entenebrecieran. Se perdió el hombre. Por eso vemos lo que vemos en el hombre. Porque el hombre está perdido. ¿Perdido por qué? Porque se alejó de Dios. No lo reconoció como Dios. No le dio gracias. No lo honró. Y su mente se oscureció. Y vemos lo que vemos hoy en el hombre. Por eso el hombre necesita un libertador. Por eso el hombre necesita un redentor. Y esa obra maravillosa la vino a hacer Jesús. Vino a la tierra, se hizo hombre y vivió entre nosotros con unas obras maravillosas, una vida perfecta. Pero fue a la cruz a morir por tus pecados y por los míos. Y ese derramamiento de sangre fue propicio para Dios. Dios lo aceptó. Y ese derramamiento de sangre nos hizo libres de la cautividad, de nuestro propio pecado. Entonces la obra redentora de Jesucristo fue para libertarnos y volvernos de donde habíamos caído.
caímos, nos alejamos de la presencia de Dios. Ahora esta obra redentora nos permite volver al Padre, a nuestra seguridad, a nuestro Creador. Ahí en Él está la vida, hallamos seguridad. Por eso es tan importante la obra de Jesucristo en la cruz. Su derramamiento de sangre pagó el precio de tu pecado y del mío, y nos reconcilió con el Padre, nos libertó del pecado, y ahora, como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo el Señor. ¿Qué te parece? Esto es muy importante que lo medites y lo reflexiones en tu corazón para poder seguir avanzando en nuestro taller y para tu vida espiritual, por supuesto. Un abrazo y un beso en tu corazón.